desendeudamiento, ¿no es cierto? Es decir, que el país se habría desendeudado con el exterior, con acreedores internacionales. Pero ese desendeudamiento tuvo como contrapartida un endeudamiento con el propio Estado argentino a través del Banco Central, a través del ANSES. Una parte importante de esa deuda que fue cancelada se concretó a través de las reservas internacionales del Banco Central o simplemente a través de la emisión de moneda, que compró los dólares necesarios para pagar la deuda, luego creó una masa de pesos que en el mercado interno actúa como una carga que toman los bancos con altos intereses. Esos altos intereses encarecen el costo del crédito interno, llevan luego a un aumento de los precios y hoy tenemos una especie de empapelamiento de la Argentina y de desvalorización del peso que se traslada claramente a los ingresos de la población, porque en definitiva lo que ocurre es que se paga deuda pública, se paga deuda externa, se emiten pesos para pagar y para cancelar esas obligaciones. Sí. Esos pesos llevan una desvalorización de la moneda, se desvaloriza el ingreso de los que cobran en pesos, o sea, los trabajadores, y por lo tanto hay un proceso a través del cual, vos mencionabas el problema del gasto público. Efectivamente hay un elevado gasto público, pero hay dos rubros del gasto público que son completamente parasitarios: el pago de esa deuda y el sostenimiento del régimen de privatizaciones del menemismo, que consume más de 100.000 millones de pesos por año. Claro. Entonces, con salarios que son devorados por la inflación, hay una transferencia de ingresos de los que viven de su trabajo, de los trabajadores y los jubilados, hacia los que cobran los rendimientos de la deuda pública o a los que siguen manteniendo las concesiones del ferrocarril, de los peajes, del servicio eléctrico, con beneficios garantizados por el Estado. Sí, bueno, tenemos varios temas para abordar y si les pregunta el dólar, imagínense. Bueno, vamos a un informe. La economía es el centro del debate social en Argentina y surgen preguntas que no encuentran respuestas unánimes. La inflación es la gran preocupación del momento, pero al ir a las causas, los especialistas no se ponen de acuerdo. ¿Se debe al alto consumo, a la concentración de la oferta o al crecimiento del gasto público? Dentro de alimentos y bebidas tenemos las carnes subiendo 18,33%, aceites el 14% y frutas el 12%. ¿La pobreza bajó durante estos años de crecimiento? El INDEC afirma que sí, pero hay quienes advierten que esas cifras se arman con el índice de inflación en el que pocos creen. El crecimiento económico es innegable, pero sus pilares son motivo de debate. ¿Se debe a actividades de poca mano de obra como la soja o la industria también tiene un papel importante? Las trabas a la compra de dólares generaron polémica sobre sus causas. ¿Fue la respuesta a una corrida cambiaria o por un mal manejo oficial? El gobierno tenía otras opciones. La economía está en boca de la sociedad y las preguntas necesitan respuestas. ¿Crecimiento o desarrollo qué hubo? No, a ver, creo que hubo más crecimiento que desarrollo, pero, a ver, ¿qué es lo más fácil? Echarle la culpa al gobierno, decir, no, porque este gobierno... Pero la clase empresaria argentina deja mucho que desear, ¿no? Como me contaba un amigo economista que estuvo en el gobierno y ya no, me decía, los empresarios se han acostumbrado a ser enteramente especuladores. Hacen un mix de aumentan la oferta si ven que hay buenas ventas, pero también importan mucho. Por eso, digo, unas cosas insólitas, Argentina es uno de los pocos países del mundo en el cual los empresarios se quejan de que haya restricciones a la importación. No sé si te diste cuenta. Sí. ¿Cuántos países conoces, María Belén, que los empresarios digan, no, porque la restricción es a la importación? Bueno, el empresario argentino en general deja mucho que desear y ahí, si bien yo sé que el oficialismo te pone el argumento de la restricción en la oferta, de que, a ver, ¿cuántos productores de hojalata hay? ¿1, 2? ¿Cuántos productores de ciertos insumos básicos hay? No son muchos. Yo no creo que sea la única explicación a la inflación, el oficialismo hace hincapié en eso, pero me parece que hay una oferta concentrada y empresarios que manejan sectores enteros, eso es cierto, pero bueno, también esto de ponerse en comentarista, digo, hace 10 años que gobierna la misma gente, ¿no? Digo, porque al final, viste, no, sí, qué barbaridad estos empresarios. Hace 10 años que vos sos gobierno. Algo más para que estos empresarios sean un grupo más amplio se podría haber hecho. ¿Fue la soja o fue la industria?
No, fueron las dos cosas, digo, es evidente que la economía ha crecido de conjunto. Sí, el crecimiento de la industria explica una mayor parte del crecimiento. Digo, de hecho, si uno analiza, por ejemplo, las exportaciones, es mucho más grande el crecimiento que tienen las exportaciones, las manufacturas de origen industrial, como decimos en la literatura económica, que la que tiene que ver con los productos primarios o las manufacturas de origen agropecuario. Y ahí eso se ve claramente. Quiero decir una cosa de lo que dijo Marcelo antes, claro, porque no puedo no respondérselo. A ver, el ingreso de los sectores populares y medios en la Argentina claramente ha crecido por encima de cualquier índice de inflación. No estoy hablando del INDEC, sino de cualquier medición privada que quieras tomar. El salario mínimo vital y móvil creció 1.350% del 2003 a la fecha. Las jubilaciones, 1.254%. Que alguien me diga con qué índice de inflación está deflactando para decir una barbaridad así. La verdad, me parece que en este sentido tenemos que ser un poco serios con los números, porque si no uno genera más confusión de lo que ayuda a clarificar. Marcelo, y por otra parte, decir que el gasto público genera inflación, viniendo de parte de Marcelo, que además de ser profesor mío, sé que es una persona que profesa un pensamiento de izquierda, y plantear una visión monetarista de la inflación. A mí lo que más gracia me causó es que se metió, que dio para el tema de la deuda la misma explicación que daba Redrado cuando se peleó con el gobierno y se terminó yendo del Banco Central. Además, la deuda... Me llamó mucho la atención. El problema es la deuda. ¿Y qué hacemos? A ver, Redrado, el problema es que el Estado paga, se presta a sí mismo. ¿Y qué hacemos? ¿Salimos afuera y pedimos al 20%? No, pero además, a ver, la deuda pasó del 166% del PBI a ser hoy el 41.5% según... O sea, es indiscutible que acá hubo un proceso de desendeudamiento. Se la encajaron al Banco Central y al ANSES. Total estamos hablando del 166 la al 41.5. La mitad de la deuda ha sido transferida. La mitad de la deuda ha sido transferida. ¿Financiarte con ahorro externo, deberle dólares a corto plazo a los organismos internacionales? ¿O es mejor tener una deuda a largo plazo en pesos intraestado? Ninguna de las dos cosas. Yo quiero revisar esa deuda, porque lo que están haciendo ustedes, el gobierno, no hay ninguna imputación personal, pero lo que está haciendo el gobierno es pérfido. La palabra deuda intraestado encubre lo siguiente: le están enchufando papeles sin valor al Banco Central y al ANSES. En general es una deuda en pesos que se corrige con el índice del SER de Guillermo Moreno. Es decir, que una parte del patrimonio... el coeficiente de estabilización de referencia, que sería la inflación, ¿no? Que se mide con el INDEC de Guillermo Moreno. Entonces, una parte muy importante del patrimonio del ANSES y del Banco Central corre el grave peligro de desvalorización por este empapelamiento que encima se corrige en forma incorrecta. Quiero decir algo más, María Belén. Si mañana hay una devaluación, esa devaluación licúa la deuda del Estado argentino y del gobierno y del Tesoro con el Banco Central y con el ANSES. Es decir, que el supuesto desendeudamiento es un desfalco contra los consumidores y contribuyentes argentinos y contra los jubilados. Esta es la realidad. No disfracemos de progresista lo que hoy se está operando, ¿no es cierto?, como una confiscación al salario de las jubilaciones. El mecanismo económico que procesa esa confiscación es la inflación. Ahora, respecto de los ingresos, naturalmente que podemos hacer muchas mediciones. Acá lo cierto es lo siguiente: este modelo económico dual de Lavagna-Kirchner empezó con una fantástica desvalorización del salario en el año 2002, cuando se operó la gran mega devaluación. Luego, indudablemente que hubo una recomposición que tuvo que ver con grandes tensiones sociales, con reclamos obreros, pero desde el 2007-2008 el salario permanece estancado, y desde que se estancó el salario no crece el empleo formal. Ahora, o sea que tenemos un modelo, una sola cosa, tenemos un modelo que solo empleó cuando tenía salarios extremadamente bajos. Ahora, yo te hago una pregunta. Coincido que para mí la mejor etapa del modelo fue hasta el 2007. Pero, ¿cómo puede ser que con una inflación del 20% y con salarios estancados, según vos decís, el 54% de la gente haya votado a Cristina? Porque cuando vos te entras a preguntar así,
Porque todo el mundo se queja de la inflación, ¿no? ¿Ves? Te encontrás un compañero de trabajo y a vos te parece